Bueno, muchachos, hola nuevamente. Estamos aquí nuevamente junto a ustedes para poder llevarles los contenidos que no hemos podido pasar y repasar aquellos que ya hemos visto con cierto grado de avance. La idea ahora es retomar un poquito lo que es distribuciones continuas, pasar por estimación puntual y llegar a estimación por intervalo. Recordando eso, podemos dilucidar lo que íbamos a hacer en Excel en el taller que vamos a tener. Tengo la guía acá, la idea es resolverla lo más posible y dejar planteadas algunas cosas para que ustedes las resuelvan también en su hogar, básicamente en su computador usando el software Excel. Eh, Más allá de todo, lo importante es siempre que me pregunten, si tienen dudas también lo hagan, ya por el medio que sea, yo siempre estoy disponible para ustedes. Para el trabajo lo mismo, la idea es también después hacer una última clase virtual con prueba de hipótesis y terminar esa clase con un acápite que yo he llamado cómo yo haría el trabajo, por ejemplo. Pescar los datos en el fondo, ver cómo yo lo haría, cómo lo abordaría y empezar a hacer el lineamiento de el trabajo final. ¿Ya? O sea, dentro de los próximos días vamos a subir ese video. Por el momento, lo que vamos a hacer ahora es ir a la clase de distribuciones continuas, ¿ya? Terminando un poco con esta clase de distribuciones. Recuerden que las distribuciones continuas, a diferencia de las discretas, son basadas en aquellas variables que yo puedo medir. ¿Ya? En el caso de las discretas, recuerden que era en variables que yo puedo contar. Entonces, cualquier variable que yo cuente generalmente se asocia a una distribución de probabilidad discreta y cualquier variable que yo mida se asocia a una distribución de probabilidad continua. ¿Ok? Entonces, en ese sentido teníamos en primer lugar la distribución exponencial, ¿ya? Más allá de las otras distribuciones que hayamos visto en las clases anteriores, esta vez también la habíamos visto un poquito en repaso, eh, que está asociada principalmente a que existen probabilidades mayores de ocurrencia de los eventos cuando su valor es menor, ¿ya? Por ejemplo, es mucho más frecuente que ocurran precipitaciones o temblores de cierta cantidad de milímetros que son bajitas o grados desde el punto de vista del temblor que también son bajas que magnitudes que son mayores, ¿ya? En la medida que la frecuencia en la cual las variables con resultado de valor menor sean más importantes, la curva sigue una caída más brusca, ¿ya? Por el contrario, si se empieza a homogeneizar, por así decirlo, la frecuencia independiente de los valores, la caída es más suave, ¿ya? Y de eso depende, por ejemplo, el valor de este lambda que aparece ahí, ¿ya? Que tiene intrínseca relación con este beta, ¿ya? Recuerden que lambda es el inverso de ese beta, se ve en la diapositiva siguiente, ¿ok? Entonces, a mayor caída de la curva es mayor la pendiente en el fondo asociada a este lambda, ¿ya? Si este lambda es más grande y sabiendo que lambda es 1 partido en beta en el fondo, este exponente es más grande, la caída es más fuerte, ¿ya? Como lo ven acá en la diapositiva que sigue, ¿sí? Entonces, más allá de la matemática de esto, recuerden que las funciones de distribución de probabilidades son abstracciones de la realidad, ¿ya? Y dentro de esa abstracción lo que estamos tratando de hacer es llevar un componente que es más bien real en el fondo, ya puede ser el temblor, ya puede ser la precipitación al final, o cualquier otra variable continua, ¿ya? A una representación abstracta que me permita a mí modelarla de alguna forma, ¿sí? Este fx mayúscula que aparece acá, recuerden que es la distribución de probabilidad acumulada, ¿ya? La distribución de probabilidad acumulada, recuerden que es la distribución de probabilidad, ¿ya? Que viene contada desde un factor particular, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una curva de distribución de probabilidad exponencial, ¿sí? Y puedo contar, por ejemplo, cuál es el acumulado en esta zona que acabo de achurar en rojo, sabiendo que la integral de toda esta curva
es igual a 1. ¿Sí o no? Cuando digo esta curva, es toda esta curva que aparece acá, ¿ya? Completa. Recuerden que esta tiende a el infinito. Entonces, en ese sentido, es más fácil poder reconocer ese patrón. Y para el otro lado, en el fondo, esta curva parte en el 0. ¿Ok? Entonces, fíjense acá que esta área que corresponde a esa zona de aquí es nuestro f de x mayúscula, que es igual a 1 menos e, dejen recordarlo, por lambda x. ¿Ya? Entonces yo conociendo el lambda en el fondo, que es esta tasa de caimiento con la cual cae esta curva de distribución, ¿ya? Lo que puedo hacer yo es calcular esa probabilidad acumulada, ¿sí? Es el mismo concepto que para la distribución normal cuando usábamos el z, ¿ya? Lo interesante acá es que la forma de la curva es distinta, ¿sí? No es una curva simétrica, es una curva asimétrica que tiene una caída. ¿Ok? Este es un ejemplo, los ejemplos siempre los pueden ver ustedes en el fondo y ahí tenemos las probabilidades correspondientes. Esto es lo mismo. Ya, y pasemos a la distribución ahora de h cuadrado. ¿Ya? Como yo les decía en clase, en algún momento no me interesa que se aprendan ecuaciones de memoria que en la vida no van a utilizar. ¿Ya? Esta no es la excepción, así que esta ecuación que aparece acá es solamente ilustrativa, ¿ya? Lo que me interesa de la distribución chi cuadrado y la distribución f, que son las que vamos a ver con más detalle, es que tienen un parámetro v que se conoce como los grados de libertad. ¿Ya? Recuerden también que la distribución chi cuadrado es la sumatoria de varias distribuciones z elevadas al cuadrado y que por consiguiente se definen en un espacio de probabilidad que es positivo, parte desde el 0 también hacia el infinito positivo. Recuerden que elevar un número negativo al cuadrado devuelve un número positivo. ¿Ya? Más allá de eso, en el fondo, lo importante es que al venir de una distribución z, por defecto, los valores de chi cuadrado ya vienen tabulados para ciertos grados de libertad. Si ustedes verifican en sus tablas z, perdón, en sus tablas de chi cuadrado, lo que van a ver es que efectivamente para cada grado libre tienen un valor de chi cuadrado preestablecido. ¿Ya? Entonces, ¿por qué viene así por defecto y no cambia en función, por ejemplo, de otros valores que lo pueden alterar? Es porque proviene de una distribución z. Y la distribución z es una distribución que es estándar. Tiene media 0 y desviación de 1. ¿Ok? Bueno, y como les decía, nace acá en el fondo como muchas variables aleatorias independientes que se pueden ir sumando en el fondo. Si yo la leo al cuadrado, tengo esa distribución. ¿Ok? Cuando pasamos a la distribución t-student, lo que tenemos es una distribución z, ¿ya? Que está normalizada o estandarizada por una distribución chi cuadrado con tantos grados de libertad como corresponda. ¿Ya? Esta estandarización, perdón, es súper útil para compensar el efecto que tiene el no tener tantos datos. ¿Ya? Cuando no tenemos muchos datos en el fondo, nosotros tenemos que ir al concepto de grado de libertad siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo un promedio que lo calculo con 1000 datos, ¿ya? Y por ese motivo se me perdió el disco duro, me caí, pasó lo que fuera en el fondo, se borró, el gato me pasó la patita sobre la tecla y perdí el dato, y pierdo un dato. Ese promedio, calculado con 999 datos, ¿ya? Sigue siendo muy representativo, ¿cierto? A nivel de pensamiento no pierde ningún sentido del valor, ¿ya? Pero si yo tengo 4 datos y el gato nuevamente me borra un numerito, ¿ya? El perder ese número tiene sentido que haga perder más representatividad al nuevo promedio, ¿ya? Hay una variabilidad que es mucho mayor desde el punto de vista de perder información cuando tengo pocos datos. Y esa variabilidad que estoy perdiendo en el fondo, o que mejor dicho estoy ganando al perder información, ¿ya? Tengo que compensarla de alguna forma, ¿sí? Y eso es lo que hace la distribución t,
¿ya? Compensa el efecto de que cuando tengo pocos datos, el perder un dato adicional para seguir conociendo el valor del estadígrafo correspondiente no repercuta tanto en las estimaciones respectivas. ¿Ok? Entonces, les repito, las fórmulas no son necesarias, pero sí es necesario saber que en base a esta distribución, el intervalo en el que se mueve es igual que en el de la distribución normal, ¿ya? Entre menos infinito y más infinito, ¿sí? A diferencia del h cuadrado o la f que parten desde cero, ¿sí? Entonces, nuevamente, cuando tenemos pocos datos en el fondo, tenemos que compensar el efecto que tiene la distribución z sobre la pérdida de información. Y para eso ponderamos en el fondo la distribución z en función de los grados de libertad asociados a su vez a una distribución de chi cuadrado. ¿Ok? Esto básicamente tiene una raíz cuadrada porque lo que estamos teniendo aquí es una distribución que está al cuadrado y queremos normalizarla a la unidad inicial que tiene la distribución z. ¿Ok? Entonces, en la medida que cambian los grados de libertad, que cambia la cantidad de información que yo tengo, la forma de las curvas también va a cambiar, ¿ya? Aquí no está a escala de colores distintas en el fondo, pero la curva de más arriba representa la distribución z, ¿sí? La curva del medio en el fondo representa a una curva t con 25 grados libres y la curva de más abajo una curva t con 5 grados de libertad. Entonces, en la medida que el n, ¿ya?, se va haciendo más grande en el fondo, la curva t se va apareciendo a la curva z, ¿ya? Ojo, que los grados libres, no sé si lo he mencionado con detalle, no es la cantidad que se saca, es la cantidad que queda, ¿ya? Por eso acá yo tengo 25 grados de libertad y tenía inicialmente 26 datos, ¿ya? Así que es un sistema de esa forma de grados de libertad, ¿ok? Entonces, en la medida que disminuyen los grados libres, al final las curvas van teniendo colas más anchas, ¿ya? Y se va achatando en el fondo la forma de la curva normal, pasando a una curva z, ¿ya? ¿Qué sentido tiene esto de engrosar las colas en el fondo? Cuando digo colas me refiero acá a estos bordes. Aumentar la posibilidad de que efectivamente los valores se encuentren en un rango más amplio, ¿ya? Si yo corto, por ejemplo, acá, bajo una curva de 5 grados de libertad en el fondo, tengo más información que bajo una curva z, ¿ya? O sea, en el fondo lo que estoy haciendo es amortizar la cantidad de valores que pueden caer dentro de la curva, ¿ya? Y por consiguiente disminuir mi posibilidad de equivocarme, ¿ya? Ese es un buen concepto porque estas curvas de distribución no están diseñadas para mejorar mi desempeño en función de tener pocos datos, ¿ya? No es una curva que haya sido inventada para que yo, si tengo menos de 30 datos en el fondo, lo haga mejor que con una curva normal. Es al revés. Es una curva que lo que hace es que permite amortizar, disminuir mi probabilidad de equivocarme al tener pocos datos, ¿ya? No está mejorando el desempeño, lo que está haciendo es amortizar en el fondo, contrastar, parar al final o no permitir que yo esté cometiendo errores con una probabilidad relativamente alta, ¿ya? En el fondo lo que hace la curva T es, en la medida que yo tengo menos datos en el fondo, disminuye mi probabilidad de equivocarme, no aumenta mi probabilidad de acertar, ¿ya? Son cosas distintas. Dejando eso claro y esperando que lo hayan comprendido bien, ¿ya? Podemos tener curvas para distintos también niveles de probabilidad, ¿ya? Con este famoso alfa que yo les comentaba que coloquialmente era la probabilidad de equivocarse, ¿ya? Después también les comenté que ahora técnicamente es la probabilidad de cometer error tipo 1, que a nivel de hipótesis, ¿ya?, es rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula en verdad es verdadera, ¿ya? Vamos a llegar a eso, pero no en este video probablemente. Seguimos con la distribución f, ¿ya? Como les decía, la distribución f parte desde el 0 y llega hasta infinito positivo, ¿sí? Hay distribuciones f para distintos grados de confianza, ¿ya?, y para distintos grados de libertad, tanto del numerador
como del denominador. ¿Por qué? Porque la distribución f es una distribución que nace como el cociente de dos distribuciones chi cuadrados con distintos grados de libertad cada uno, ¿ya? Generalmente son distintos, pero eso no implica que B1 y B2 puedan valer lo mismo, ¿ya? Pueden tener la misma cantidad de grados de libertad. Lo que sí es distinto es que ambos grupos provienen de poblaciones que son distintas, ¿ya? Y básicamente lo utilizamos para compararlos entre ellos. Entonces teníamos la distribución z, de la distribución z nosotros podríamos derivar la distribución chi cuadrado, y si seguimos avanzando en esto podemos derivar la función f, ¿ya? Si se fijan, todas estas distribuciones tienen un común origen en la distribución normal, ¿ya? Nuevamente la función de densidad, que es algo que yo decía que no me interesaba que se aprendiera de memoria, pero sí me interesa que sepan en el fondo el intervalo en donde se mueve esta distribución, ¿ya? Más allá de la ecuación que aparece acá a la izquierda, lo que me interesa es esta desigualdad que aparece a la derecha, ¿ya? Entonces, eso respecto a funciones de distribución de probabilidad, ¿ya? La parte práctica de la distribución f, por ejemplo, es cuando yo contrasto grupos, ¿ya? Generalmente a partir de sus varianzas, ¿sí? En aplicaciones estadísticas van a ver que esta comparación entre grupos a partir de sus varianzas tiene una repercusión en la comparación de grupos a partir de sus medias. Me permite a mí discernir si los grupos tienen medias que son distintas, ¿ya? Pero eso ya queda para el próximo semestre. Avanzando en las clases, lo que tenemos al final es que podemos llegar a estimaciones, ¿ya? Dentro de estimaciones podemos tener estimaciones puntuales y por intervalos. Acá voy a avanzar rápidamente por algunas diapositivas en el fondo que son bien fome, ¿ya? Es verdad, yo no lo niego, pero que hablan principalmente de ciertos conceptos para estimar parámetros, ¿ya? Lo que uno quiere siempre es estimar el parámetro. Recuerden que el parámetro está asociado a la población, ¿ya? Y uno estima parámetros en función de estadígrafos, ¿ya? Esos estadígrafos tienen que cumplir ciertos requisitos para poder ser el mejor estadígrafo posible para intentar emular el valor real del parámetro, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero saber, no sé, contextualizándolo en lo que está sucediendo hoy en nuestro país, el ingreso medio, ponte tú, de la población, ¿ya? Yo básicamente tendría que muestrear a todos los chilenos, ¿ya? O todas las personas que viven en Chile, mejor dicho, que reciben un ingreso bajo ciertas condiciones al final, y tener una muestra completa de esa información, ¿ya? Pero yo no tengo esa posibilidad, es lo que yo hago en la encuesta Kaizen, ¿ya? Que la encuesta Kaizen, por ejemplo, no llega a todos los ciudadanos, ¿ya? Toma una muestra que se asume representativa y a partir de ahí saca una estimación, ¿ya? Que también resulta ser representativa, y esa estimación, como dice esta figura que aparece acá, tiene que cumplir con los requisitos de ser, ¿qué cosa? Precisa e insesgada, ¿ya? Entonces, el mejor estimador posible de todos los estimadores, por ejemplo, para el ingreso medio de las personas, tiene que cumplir con estos dos requisitos, ¿ya? Una encuesta, por ejemplo, me puede dar en ese punto, otra encuesta me puede dar en ese punto, otra encuesta en ese punto, y así sucesivamente, ¿ya? A ver si lo agrando y se explica un poquito mejor. Que les digo que una encuesta, por ejemplo, puede estar ahí, otra encuesta, por ejemplo, puede estar ahí desde el punto de vista de la estimación, otra encuesta puede estar ahí, y así sucesivamente. Pero entre encuestas están dentro de un parámetro que es común, ¿ya? Ahora, si el parámetro, o perdón, el estadígrafo es preciso, pero está sesgado, al final todas las encuestas apuntan a lo mismo, pero se están equivocando, ¿sí o no? Si es impreciso y sesgado, se están equivocando en el fondo, y entre ellas no están muy de acuerdo, ¿ya? Y si ahora en el fondo nuestras metodologías de estimación son muy malas, ya que estamos haciendo muy mal el trabajo, ambos van a ser tanto insesgados como imprecisos. No vamos a estar atinándole básicamente, vamos a estar en el fondo estando en cierto consenso, pero no llegando al centro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo peor de las cuatro opciones que aparece acá? Esta que está acá, ser impreciso y estar sesgado, ¿ya?
Le seguiría en grado de relevancia en el fondo, de atrás hacia adelante, esta de acá, ¿ya? Después esta y finalmente lo mejor que podemos tener a disposición, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, una estimación puntual de un parámetro es solo un número que se puede considerar como el valor más razonable para ese parámetro. Sostiene de una optimización puntual al seleccionar este estadígrafo apropiado y calcular su valor a partir de la información muestral dada. El estadígrafo seleccionado se llama el estimador puntual de teta, ¿ya? Que teta, como letra griega en el fondo, es el indicador de un estimador, ¿ya? Teta se puede convertir en mu, si es que en el caso de la media, se puede convertir en sigma, si es el caso de la desviación estándar, se puede convertir en sigma cuadrado en el caso de la varianza, y así para cualquier otro parámetro, ¿ya? Recuerden que el estimador correspondiente tiene otra letra. El estimador, por ejemplo, de mu es el X barra, ¿ya? El estimador de sigma es S minúscula. ¿Ok? Sesgo y precisión. El sesgo es un estimador que se mide usando la diferencia, ¿ya? Y ojo que esa diferencia no es absoluta, es simplemente el valor estimado de ese parámetro, básicamente el valor esperado del teta gorrito. Teta gorrito hace diferencia a la estimación, ¿ya? Menos teta, que es el valor del parámetro real, ¿ya? Yo espero que si es mi mejor estimador posible, en promedio la diferencia o sesgo sea cero, ¿sí o no? ¿Ya? Sea mínima al final. ¿Por qué? Porque estoy haciendo bien el trabajo. En el ejemplo en Excel nos va a quedar un poquito más claro. En el caso de la precisión se mide con la variabilidad, ¿ya? Yo espero que la varianza del teta gorrito en el fondo del estimador sea lo más pequeña posible desde el punto de vista de la diferencia cuadrática, porque está elevada al cuadrado, entre el estimador y su esperanza matemática, ¿ya? Entonces ahí definimos un estimador preciso e sesgado, ¿ya? Estos dos valores deben ser los más bajos posibles, y en un punto estricto este valor de acá, el sesgo, ¿ya? Que viene en una B mayúscula que corresponde a bayas, tiene que ser lo más cercano a cero, y esta varianza tiene que ser lo mínima posible, ¿ya? ¿Por qué se dice lo mínimo posible y no cercano a cero? Porque si fuera cero no habría variabilidad de los datos, y siempre a nosotros nos importa que los datos tengan alguna clase de variabilidad, si no, no tendría sentido nada de lo que estemos haciendo, ¿sí o no? Serían todos los datos iguales y básicamente hacerse alguna pregunta científica o desde el punto de vista de una hipótesis, poder hacer un contraste en el fondo, es decir, que bajo el ejemplo anterior todos los ingresos son iguales, y eso no nos lleva a ninguna clase de conclusión, ¿ya? Aquí algunos ejemplos que son súper sencillos, los voy a pasar, los pueden ver ustedes con más detalle, ¿ya? Para cada uno de los casos, no sé si tenemos algo más puntual. En este caso, sí, un estimador de varianza mínima, que se define un estimador de varianza mínima como aquel estimador que tiene la menor varianza de entre todos los estimadores insesgados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos acá es la distribución muestral de la media, la distribución de los valores de las medias muestras de todas las posibles muestras de tamaño n, tomado de las mismas muestras de la población n, ¿ya? Aquí vamos al concepto de muestreo, que yo hacía en la pizarra, una gráfica bien importante en el fondo, donde yo desglosaba el remuestreo y tenía una población, ¿ya? En este caso de un número del 1 al 4, ¿sí? Y iba sacando muestras, ¿ya? Yo sé que en mi población general, ¿ya?, el promedio de esta población es 1 más 2 más 3 más 4, ¿ya? ¿Cuánto es eso? 1 más 2 más 3 más 4 son 10 dividido en 4, ¿cierto? 2,5. Entonces, el valor real del parámetro acá, mi teta, mi mu, vale 2,5. Pero yo no tengo esa opción. Esto amplifíquenlo por la cantidad que ustedes quieran y llévenlo a un valor de población, que sea un número excesivamente grande, ¿ya? Con lo que ustedes cuentan es con muestras, ¿ya? Pueden tener un muestreo completo de la población o pueden tener un muestreo al azar con reemplazo, por ejemplo, ¿ok? Entonces acá pueden tener muestras, por ejemplo, ustedes sacaron al azar una muestra o fueron capaces de tirar terreno y lograron esta información y les da que el promedio
es 1.5, que está relativamente lejos en el fondo del promedio real, que es 2.5, que lo conocemos a priori, pero generalmente no lo conoce. Una segunda muestra le da un promedio de 2, otra efectivamente 2.5, otra 2.5, otra en promedio de 3 y otra en promedio de 3.5. Si yo graficase estos promedios en el fondo y amplificara esto muchas veces, estas barritas, ¿ya?, juntas tendrían a seguir una distribución normal, ¿ya?, que es lo que vamos a ver con el ejemplo, ¿sí? Y por eso se asume que la distribución muestral sigue también una distribución muestral. Entonces, la distribución muestral de los estadígrafos calculados tiende a seguir una distribución normal, ¿ya? Y eso se condensa bajo el teorema del límite central, ¿ya? Entonces dice, el promedio de todos los valores posibles de medias muestrales es igual al parámetro mu. En otras palabras, la media muestral es un estimador insesgado de mu, ¿ya? Esto me dice que mi x barra, ¿ya?, que es igual a la combinatoria, a la sumatoria de todos los promedios, ¿sí?, que vienen siendo estos que aparecen acá en la parte gris, ¿ya? ¿Cuántas veces sumo estos promedios? Bueno, la combinatoria que existe entre la cantidad total de elementos por la cantidad de elementos por las cuales estoy combinando. En este caso, mi n mayúscula es 4, ¿ya?, y mi n minúscula es 2, ¿sí o no? Entonces, voy a estar sumando esa cantidad de veces, 4 sobre 2. Y recuerden que esto era 4 factorial partido en 2 factorial por 4 menos 2 factorial, ¿ya? Esa es la cantidad de veces que yo voy a sumar eso. Y eso a su vez partido por la cantidad de veces por la cual yo lo estoy haciendo, ¿ya? En el fondo sacar un promedio de las combinaciones posibles de veces que yo puedo muestrear al final esta población, ¿sí? Y el error estándar de la muestra es la desviación estándar de todas las posibles muestras de tamaño n, ¿ya? Entonces, por eso la distribución estándar de esta muestra, en el fondo, si yo sacase la varianza de cada uno de estos valores que aparecen acá en gris, ¿ya?, yo la debería tomar como la varianza de los datos de la población partido en la cantidad de elementos que estoy tomando por muestra. En este caso, 2. Entonces, este valor de acá, al final, es básicamente tomar la varianza de todos estos valores, de los 4 que aparecen acá, y dividirlas por la raíz cuadrada de la muestra que estoy tomando. En este caso, la raíz cuadrada de 2. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, yo calcularía la varianza en el fondo como la diferencia cuadrática entre el promedio real, que es 2.5, entre cada dato al cuadrado, al final he partido en 4, ¿ya? Y ese valor, que va a ser el de arriba, después yo lo divido por la raíz cuadrada de 2, que es el tamaño muestral que yo estoy tomando en cada caso, ¿ya? Entonces ahí tengo ahora una desviación estándar de la muestra, ¿ya?, no del estadígrafo en específico, sino de la muestra asociada al estadígrafo, ¿ya? Y en función de eso, entonces podemos decir que si x es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces la distribución del estimador de x barra, ¿ya?, va a seguir una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado partido en n, ¿ya?, o distribución estándar sigma partido en raíz de n, ¿ya? Y esto se conoce como el teorema del límite central, ¿ya? Y aplica súper bien cuando el n es mayor que 30 o suficientemente grande. ¿Ok? En nuestro caso, por ejemplo, podemos asociar ahora una distribución z, ¿ya?, para muestras de tamaño n, en donde z va a ser nuestro x barra correspondiente menos el promedio poblacional partido en la desviación estándar de la muestra. Ojo, todo este término que aparece en el denominador es igual a este que aparece acá, sigma de x barra. ¿Ok? Aquí algunas inferencias y otro ejemplo.
Por ejemplo, usted debe supervisar la cosecha de los frutos de una especie que se cultiva para exportación. Las frutas que se cosechan deben tener un diámetro medio de 50 centímetros. Se sabe que la definición estándar de esta población es de 1 milímetro. Como control de calidad se escoge una muestra aleatoria de 100 frutos cosechados y se obtiene un promedio muestral de 50.27. Se puede afirmar en base a esta muestra que se está cumpliendo con las exigencias. Si los datos aportan la conjetura de que se está cosechando los frutos de diámetro 50 milímetros, depende de qué tan probable es obtener una muestra de tamaño n igual a 100 con media 50.27 desde una población que tiene media mu igual a 50 y sigma igual a 1 milímetro. Lo que hacemos acá en el fondo es calcular el z con la información que tenemos, que nos da un valor de 2.7. Esta probabilidad puede ser interpretada como una proporción de muestras de tamaño n igual a 100 que generarían desviaciones respecto de la media poblacional mayores o iguales a 0.27, ¿ya? Que está asociado al z de 2.7. Si mu es igual a 50 y sigma es igual a 1, ¿ya? Esta probabilidad es alta. El dato aporta evidencia a favor de que la media es 50. Si la probabilidad es baja, se aporta evidencia de lo contrario. ¿Ok? Entonces, en la medida que nosotros estemos representando información asociada a una distribución puntual, ¿ya? Podemos ocupar esta distribución Z para descartar o aprobar al final que esta diferencia de 0.27 unidades, de 50.27 a 50, asociado a esta probabilidad, ¿ya? Efectivamente está aportando evidencia a favor o en contra de la probabilidad correspondiente, ¿ya? Entonces acá tenemos esta diferencia de 1 menos 0.99 de la 6.653. Este valor, ¿ya? Corresponde a la probabilidad de la tabla Z asociado al 2.7. Lo pueden ir a verificar, ¿ya? Y así lo que podemos decir es que la probabilidad de que ese valor de 50.27 sea distinto de 50 es súper baja, ¿ya? Entonces, dado que la definición estándar es de 1 milímetro y la media es de 50.27, ¿ok? Y tenemos una muestra de tamaño 100. Podemos tomar diferencia entre promedios también, ¿ya? Y la distribución muestral de diferencia entre promedios se trata de una forma muy similar, ¿ya? La distribución muestral en el fondo de los promedios de x1 y x2 diferenciada es igual en el fondo a la diferencia de las medias poblacionales, ¿sí? Y las varianzas cambian un poquito. La varianza en el fondo muestral de la diferencia entre promedios es la sumatoria, ¿ya? De cada varianza poblacional dividido en la cantidad de elementos que tiene la muestra correspondiente, ¿ya? Y esta diferencia sigue una distribución normal con media asociada a esa diferencia y varianza asociada a esta varianza conjunta, ¿ok? El Z se vuelve un poquito más complejo, pero solamente desde el punto de vista visual. Si ustedes se fijan, también están cambiando los valores por diferencia, ¿ya? El X barra lo están cambiando por la diferencia entre los dos grupos. La media muestral la están cambiando por la diferencia entre las dos medias poblacionales, ¿ya? Y la definición estándar es la raíz cuadrada de esta varianza combinada. Si se fijan, ¿ya? Son los mismos valores. Sigma 1 partido en N1 y sigma cuadrado 2 partido en N2. ¿Sí? Desde ese punto de vista, al final ustedes lo que pueden tener son distintas probabilidades asociadas a cada uno de los problemas y simplemente van reemplazando los datos. ¿Ok? Desde el punto de vista de las varianzas, sea S cuadrado, la varianza es una muestra aleatoria de tamaño n que se toma en una población normal, que tiene desviación estándar sigma. Entonces el estadígrafo chi cuadrado tiene una distribución de chi cuadrado con n-1 grados de libertad igual a v, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen es que esta distribución chi cuadrado se puede armar también en el fondo como n-1 por la varianza de la muestra al cuadrado partido por la varianza de la población al cuadrado, ¿ya? Que es lo mismo que decir que la sumatoria de la diferencia cuadrática entre cada valor y su promedio al cuadrado partido en la varianza de la población correspondiente. ¿Ok? Entonces un fabricante de baterías para autos garantiza que sus baterías durarán en promedio 3 años con una duración estándar de 1 año. Tienen esos datos,
al final, y ustedes lo que pueden hacer es hacer una prueba que contraste ese valor, ¿ya? Sacan el S cuadrado, les da 0.815, ¿ya? Y obtienen en el fondo el estadígrafo chi cuadrado para eso, ¿ya? Sacan acá la ecuación de nuevo, tienen m-1, ¿ya? Que es 4 porque tenían 5 datos, ¿ya? Por 815 y lo parten por la desviación estándar particular de la población, ¿ya? Entonces es razonable pensar que la varianza es igual a 1. El 95% de los valores están en intervalo entre 0.484 y 11.143, ¿ya? O sea, contiene al 1, ¿ya? El 90% de los valores está entre 0.711 y 9.488. Vale decir, el intervalo nuevamente contiene al valor 1, ¿ya? En ese sentido, yo no podría discrepar en que este valor de 8.15 es distinto de 1 del punto de vista de la duración de estas baterías, ¿ya? Una muestra de distribución cuadrada, y cuando trabajo con proporciones, en el fondo hay una distribución probabilística en base a un estimador que es P, ¿ya? La distribución estándar de una proporción, en el fondo, el sigma P es la raíz cuadrada de P menos 1 menos P partido en N. ¿Se acuerdan que la varianza en una distribución binomial era NPQ? Se fijan que estamos apuntando más bien a lo mismo, ¿ya? En nuestro caso, lo que tenemos acá es que nuevamente estamos asociando todo a una distribución relativamente normal, ¿ya? Entonces tenemos nuestra distribución de probabilidad asociada a las proporciones, que sigue una distribución normal con media P, ahora que puede ser un valor entre 0 y 1, y con desviación estándar, o en este caso varianza porque no tiene raíz cuadrada, de P por Q o 1 menos P partido en N, ¿ya? Esto aplica bien cuando el N por P es mayor o igual que 5 y el N por Q también es mayor o igual que 5. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. En la medida que ustedes tengan muchos datos, esto se hace más eficiente, ¿ya? Bien, para terminar, tenemos la razón entre dos varianzas muestrales que se asocia a una distribución F cuando cada una de las muestras puede tener distinto número de datos, ¿ya? Y en ese caso, lo que interesa es que podamos comparar las varianzas de cada uno de los grupos, ¿ya? En ese caso, lo que tenemos es una distribución muestral que corresponde a la razón entre las varianzas muestrales de cada uno de los grupos. Aquí definimos un grupo X y un grupo Y o Y, ¿ya? Y siempre están en función de las varianzas, ojo, ¿ya? Y a su vez de las muestrales, ¿ya? Por eso va la S y no el sigma, ¿ya? Y esta distribución sigue varianzas con n-1 y n-2 grados de libertad asociados al numerador y denominador respectivamente, ¿ya? Entonces esta razón está asociada a una distribución F de n-2 menos 1 y n1 menos 1 grados de libertad, ¿ya? Si es que en el numerador aparece el grupo Y, y en caso opuesto si es que aparece en el otro lado de la división, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Siempre va primero en un punto de vista del grado de libertad el numerador y el segundo el denominador, ¿ya? Ahí ustedes pueden definir cuál es Y y cuál es X. Perfecto. Entonces aquí tienen, por ejemplo, una distribución asociada a F. Bien. Pasamos a la tercera clase, que viene asociada ahora a la estimación por intervalos. Nosotros les habíamos dicho junto con los ayudantes que esta es una cuestión que parece ser un poquito más críptica, pero si se dan cuenta al final es un procedimiento que es muy repetitivo, ¿ya? Nada más que eso. Ustedes tienen, si ustedes se fijan acá, el estadígrafo, le restan o le suman, según sea el caso, el valor, ¿ya?, del estadígrafo asociado ahora a la distribución de probabilidad correspondiente, ¿sí?, y lo multiplican por la varianza muestral,
¿ya? En este caso, la desviación estándar muestral, ¿ya? Y todo esto de acá, z por sigma partido en raíz de n, era lo que yo les comentaba que era el componente de error, ¿ya? Si no hubiese variabilidad en los datos, en el fondo esto sería cero, ¿ya? El estimador de la población sería igual al valor poblacional de ese mismo parámetro, ¿ya? Y esto está asociado a un concepto de confianza que viene dado por 1 menos alfa, ¿ya? Y alfa es nuestra probabilidad de cometer error tipo 1 o nuestra probabilidad de equivocarme. Y en este caso, alfa siempre se parte en 2 cuando hablamos de intervalo de confianza. Yo tengo que dejar una colita afuera del punto de vista del lado izquierdo y desde el punto de vista también del lado derecho, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Porque recuerden que estas distribuciones son continuas, no acaban en un valor fijo tanto ni a la izquierda como a la derecha, sino que van desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. ¿Se entiende? Entonces, nos interesa un intervalo, ¿ya?, que queremos calcular. Viene dado en el fondo por una distribución muestral correspondiente, ¿sí? Y sabemos que en el fondo lo que tenemos es que la probabilidad de 1 menos alfa, y ese alfa por ejemplo puede ser 5%, 1% o 10%, ¿ya?, u otro valor cualquiera, me da un valor de intervalo de probabilidad, ¿ya? Un intervalo de confianza asociado a una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Si yo tengo un intervalo de confianza fluye entre estos valores, yo tengo una cierta probabilidad de que eso ocurra así, ¿ya? Entonces, para el caso de la estimación de un intervalo asociada para la media, ¿ya?, yo tengo que calcular la media muestral, ¿ya?, sacar mi alfa medio correspondiente en función de mi n respectivo que estoy utilizando y en función también de la probabilidad de alfa, ¿ya?, y reemplazo a ambos lados de la ecuación. Y esto, ojo, funciona muy bien cuando el n es mayor que 30, ¿ya?, para cumplir el teorema del límite central, siempre y cuando yo conozca el sigma, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no conozco la varianza de la población, lo reemplazo por la varianza de la muestra S, pero sí, solo si el n es mayor que 30, porque si no tendría que hacerlo con la distribución T, ¿ya? Vamos a avanzar. Para el caso de una proporción, ¿ya?, tenemos exactamente lo mismo que el anterior desde el punto de vista de la mecánica. El estadígrafo correspondiente, el componente de error que está separado en el estadígrafo de la distribución respectiva, que en este caso es z, por el valor de la varianza muestral, que en este caso se aprecia como desviación estándar muestral, ¿ya? El P por Q gorrito cada uno partido en N. Y el concepto es siempre el mismo, ¿ya? Ustedes van a la tabla o al software y calculan ese valor y calculan también en base a lo mismo estos dos valores correspondientes, ¿ya? Seguimos avanzando porque si se fijan la mecánica es parecida, hasta la misma ecuación que vimos hace un ratito, ¿ya? Cuando sigma cuadrado es desconocido y n es menor que 30, yo reemplazo la distribución z por una distribución t y reemplazo en el fondo la varianza de la población por la varianza de la muestra, que en este caso aparece como desviación estándar y aplicada a el raíz de n. ¿Por qué aparece como desviación estándar acá y no como varianza? Porque recuerden que esto está en una unidad x, ¿ya? Puede ser milímetro o metro, y esto tiene que estar en la misma unidad, milímetro o metro, para que sea comparable, ¿sí o no? ¿Ya? Este estadígrafo asociado a la distribución respectiva es adimensional, no tiene unidad, ¿ok? Le repetía que esto es una probabilidad, entonces la probabilidad de estar dentro de este intervalo corresponde a 1 menos alfa, ¿ya? Ya habíamos conversado en clase en el fondo que el intervalo tenga un 90% de probabilidad, no significa en el fondo que está en un 90% bien, ¿ya? Significa, por ejemplo, que si yo hago el experimento 100 veces, ¿ya?, tengo certeza que en un 90% de esas 100 veces el valor de mu va a estar contenido en el intervalo que yo esté haciendo. ¿Se entiende, no? Si el intervalo, por ejemplo, va entre 1 y 3, ¿ya?, y mu es 2, yo de 100 veces que lo haga, siempre va a estar entre 1 y 3.
pero en un 10% de los casos puede valer 0, o puede valer 4, o puede valer -1, o puede valer 5 en el fondo, cualquier valor que esté por fuera de ese intervalo. A eso se refiere. ¿Ya? Y ojo que aquí el t no lo noté, pero también depende de los grados de libertad que tenga. ¿Ya? Y esos grados de libertad son básicamente este valor n menos 1. Y ahí pueden ir en la tabla correspondiente y obtener el valor respectivo. Aquí está el ejemplo correspondiente y nos vamos ahora a un intervalo de confianza para la varianza. ¿Ya? Recuerden que si yo despejaba esto, ¿se acuerdan que en la clase anterior teníamos que el chi cuadrado, la distribución, era igual a s cuadrado por n menos 1 partido en sigma cuadrado? Bueno, aquí es lo mismo, estoy despejando en el fondo sigma cuadrado para armar el intervalo correspondiente. ¿Ya? Como la distribución de probabilidades chi cuadrado, al igual que la distribución f, no es simétrica como la distribución normal o la distribución t, lo que cambia acá es el valor del estadígrafo. El valor es distinto. Para los casos anteriores, tanto z como para t, este estadígrafo vale lo mismo que el otro, solo cambia el signo. En este caso, los valores son distintos y hay que tener cuidado ahí en escogerlo. ¿Ya? En este caso, viene dada por la probabilidad de alfa medio, y en este caso viene dada por la probabilidad de 1 menos alfa medio. ¿Ya? Y el sigma cuadrado, perdón, el s cuadrado, ustedes lo pueden calcular en base a esta ecuación, ¿ya? Que básicamente es la misma ecuación de la varianza, la diferencia entre cada dato menos el promedio al cuadrado partido en n menos 1. ¿Ya? Recuerden que la varianza de la muestra está dividida por n menos 1, ¿ya? Y no por n mayúscula, como en el caso de la varianza de la población. ¿Ok? Caso asociado a dos poblaciones, chiquillos, es la misma dinámica siempre. ¿Ya? Lo que cambia acá es básicamente la forma en que estimamos la desviación estándar de la muestra. ¿Ya? Para el caso del promedio, la diferencia entre los dos valores, tenemos el estadígrafo correspondiente asociado a la probabilidad alfa respectiva, y tenemos acá en el fondo esta varianza común, ¿ya? Asociada a las dos muestras. ¿Ya? Se fijan que ¿se acuerdan que era sigma partido en raíz de n? Aquí es lo mismo, pero lo que tenemos en el fondo es que es p por q. Recuerden que asociado a esta una distribución que es más bien binomial, ¿ya? Y está dividido por el número de elementos que posee cada muestra. Yo les decía que estos valores tienden a ser distintos siempre, depende del experimento que uno haga, pero no tienen por qué no ser distintos tampoco, ¿ya? Podrían ser iguales de alguna u otra forma. ¿Ok? Tenemos ahí el ejemplo para el caso de la diferencia de medias poblacionales, es exactamente lo mismo. Tenemos acá la varianza combinada, ¿ya? Aquí esa diferencia correspondiente entre cada uno de los promedios, ¿sí? Para estimar el intervalo asociado a la diferencia entre promedios y poder hacerlo, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que si los valores de los promedios son iguales, ¿ya? Esta diferencia va a valer 0. ¿Ya? Y si yo quiero probar en el fondo si uno es mayor que otro o uno distinto simplemente de otro, ¿ya? Lo que tengo que ver es si el intervalo de confianza que yo haga pasa o no por el valor 0. ¿Tiene sentido o no? Si el intervalo pasa por el 0, parte en negativo y termina en positivo, yo no tengo evidencia para decir que estos promedios son distintos, bajo un cierto nivel de probabilidad 1 menos alfa. ¿Ya? Si por ejemplo saliera este valor positivo y este valor positivo, yo tengo evidencia para decir que este mu1 es mayor que mu2 bajo este nivel de confianza. ¿Sí o no? Porque este está en el lado del positivo. ¿Ya? Si este valor fuese negativo y este valor fuese negativo, yo tendría que decir que en este caso mu2 es mayor que mu1, ¿cierto? Porque está restando. Y tengo evidencia estadística para poder decir eso, ¿ya? Entonces una buena forma de contrastar diferencias entre grupos es mediante intervalos de confianza, ¿ya? Bien, el ejemplo lo ven ustedes. Me interesa llegar a acá. Intervalo de confianza para diferencia de dos medias cuando n1 y n2 son pequeños, pero conozco básicamente sigma, ¿ya? Y sé que son iguales. En este caso,
calculo una varianza combinada, ¿ya? Y esa varianza combinada a mí me permite en el fondo armar el intervalo de confianza correspondiente en función ahora de una distribución T, ¿ya? La misma dinámica, la diferencia entre los dos, ahora ocupo un estadígrafo T y ahora ocupo una varianza combinada asociada a estas dos muestras, ¿ya? Recuerden que aquí la diferencia es que N1 y N2 son pequeños, ¿ya? Cada uno de ellos es menor que 30, ¿sí? Por eso calculo una varianza combinada, que es básicamente las varianzas particulares de cada uno de ellos, sumadas bajo la ponderación de su grado de libertad y dividido en la suma de cada uno del tamaño muestral menos 2. ¿Ya? ¿Por qué menos 2? Porque cada uno trae un menos 1 como grado de libertad. ¿Ya? Recuerden que esto de la resta de menos 1 o menos 2 hace referencia al estimador insesgado, ¿ya? Si yo no restase por eso en el fondo, desde el punto de vista práctico, no tendría ningún efecto si es que el n fuera muy grande, ¿sí o no? ¿Recuerdan del ejemplo de los 1000 datos sobre el 999? ¿Ya? Perder un dato da un poco lo mismo, pero si son pocos datos en el fondo, perder información es más relevante. Entonces, si yo estoy perdiendo a propósito información, ¿ya? Para calcular un estadígrafo en el fondo y aún así está relativamente correcto, lo que estoy diciendo es que me la estoy jugando, por así decirlo, ¿ya? No para mejorar mi desempeño, como les decía hace un dato, sino para reducir mi probabilidad de equivocarme. Y por eso se hace de esa forma. ¿Ok? Entonces, intervalo de confianza para diferencia de dos medias cuando no existe independencia y las varianzas no son necesariamente iguales, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando esto no tiene independencia? Es cuando tenemos muestras pareadas, que se llaman, ¿ya? Esta diferencia, este D gorro, en el fondo es simplemente la diferencia entre dos grupos, pero a diferencia de un 1 o menos mu2 o x1 barra menos x barra 2, lo que estamos teniendo acá es que las muestras no son independientes, ¿ya? Cuando teníamos x barra 1 y x barra 2 asumíamos que para ambos grupos las muestras eran independientes, no había una correlación directa entre el valor de una variable o de un grupo sobre el otro. En este caso sí lo tenemos, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno se tiene un tratamiento sin pastilla y con pastilla, ¿ya? Hay una dependencia uno sobre el otro. O de las dietas, por ejemplo, en distintos animales, que también es mucho utilizar ahí, ¿ya? Hay un efecto en el fondo residual de la primera dieta en el momento en que yo empiezo a administrar la segunda, ¿ya? No son muestras independientes, son muestras pareadas. Hay una dependencia entre uno y otro. Por ejemplo, si yo tomara temperatura en el fondo en distintos puntos de la ciudad en un día y será lo mismo al día siguiente, ¿ya? Hay una dependencia de la temperatura del día de mañana con la temperatura del día de hoy, ¿ya? Puede ser en mayor o menor medida, pero sí la existe. En el fondo, si hoy día hace calor, es muy probablemente que mañana también haga calor, ¿ya? Entonces, en ese caso, uno calcula la diferencia para cada uno de los datos que uno va teniendo. En este caso son pares de 20 alumnos que se les mide al parecer el coeficiente intelectual, ¿ya? Y se obtiene una diferencia y se calcula el intervalo de confianza respectivo reemplazando los valores, ¿ya? Muy importante siempre el alfa. El alfa lo define el usuario, ¿ya? Y ese alfa, ¿ya? Es una probabilidad de equivocarse. ¿Cuál es el mejor alfa? La respuesta es depende, ¿ya? Depende de qué cosa, de cuán ancho yo quiero mi intervalo. Recuerden que si mi alfa es más grande en el fondo, ya mi probabilidad de equivocarme es más grande, mi intervalo de confianza va a ser más estrecho, ¿ya? Dicho al revés, si mi confianza es más grande, mi intervalo es más pequeño, ¿ya? A ver si lo dije bien. Si mi confianza es más grande, mi intervalo va a ser más grande. Lo dije al revés, ¿ya? Si mi confianza es más pequeña, mi intervalo también va a ser más pequeño, ¿ya? En la medida que yo aumento mi confianza, en el fondo la llevo más cercana a 100, hago intervalos que son más anchos. Si lo ven de otra manera, si mi alfa es más grande, mi intervalo es más pequeño, ¿ya? Entonces alfa y confianza funcionan de un punto de vista opuesto respecto del tamaño del intervalo, ¿ok? Finalmente, un intervalo de confianza para las proporciones, lo que ustedes tienen acá es que una proporción asociada a dos varianzas en el fondo
que es una ecuación que es un poquito más críptica, ¿ya? Porque depende del f asociado a los grados de libertad del numerador y denominador, y aquí está al revés, si ustedes se fijan. ¿Ya? Desde el punto de vista de una prueba, que no sé si hagamos en vivo, pero lamentablemente nos tocó así, ustedes deberían estar atentos al final de la ecuación, ya para no equivocarse en el intervalo. ¿Ya? Tienen acá el cociente entre las dos varianzas muestrales, ¿sí? Y el f es el que pondera en el fondo esa diferencia. A diferencia, valga la redundancia, del promedio, yo no busco acá que este cociente pase por el 0, sino que busco, para definir que estas varianzas son iguales, de que pase por el 1. ¿Ya? Cuando dos valores son iguales, desde el punto de vista de una división, su valor es 1. ¿Sí o no? Entonces, si este valor de acá, por ejemplo, es 0,4 y este de acá es 1,2, lo que podemos decir es que las varianzas de estos dos grupos son estadísticamente iguales bajo este nivel de confianza. ¿Sí o no? ¿Ya? Si este, por ejemplo, es 0,9 y este es 1,1, lo mismo, el intervalo pasa por el 1. Si este fuera, por ejemplo, 0,35 y este fuera 0,85, lo que estoy diciendo es que la varianza del segundo grupo es mayor que la del primero. ¿Sí o no? ¿Ya? Porque es un valor inferior a 1. Si este valor, perdón, fuera de 1,4 y este de 2,1, yo diría que la varianza del numerador es mayor que la del denominador, porque en ambos casos es mayor que 1. ¿Ya? Nuevamente me permite a mí contrastar dos grupos desde el punto de vista ahora de su variabilidad. ¿Ya? En el fondo, ¿qué sentido práctico puede tener esto al final? Es que si yo, por ejemplo, estoy decidiéndome por una máquina cosechadora, ¿ya? De algo de la misma hora, y estoy evaluando la cantidad de veces en que la máquina está desperdiciando las frutas que cosecha o no las recoge correctamente, yo voy a escoger la máquina que tenga una variabilidad o un porcentaje de error desde el punto de vista más práctico que sea mucho menor. ¿Ya? Si yo hago este test para el porcentaje de variabilidad por la cual yo estoy perdiendo los frutos en el fondo de cada una de las cosechadoras, si el intervalo de confianza pasa por el 1, puedo escoger cualquiera, ¿sí o no? Da lo mismo, escojo la que sea más barata a lo mejor, ¿sí? Pero si una resulta ser mejor que otra desde el punto de vista de la variabilidad, estoy diciendo que estoy cosechando una máquina estoy comprando una máquina que es más eficiente que la otra. ¿Ya? Bien, vamos a dejar esta clase hasta acá, ¿ya? Para no hacerla tan larga. Voy a hacer ahora el video asociado a la distribución muestral desde el punto de vista de la tarea de Excel, ¿ya? Se la subo prontamente.